Quiero invitarlos a Segunda de Reyes capítulo 2, porque nuestro tema de esta mañana se centrará en ese capítulo. Segunda de Reyes capítulo 2. Resulta que en Segunda de Reyes hemos venido hablando del Espíritu Santo, teniendo una serie sobre el Espíritu Santo. Hemos hablado de la personalidad del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo que da vida. Hemos hablado de los recipientes que somos nosotros del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de la vida de un hombre que estaba llena del Espíritu Santo. Y la vida de uno de mis personajes favoritos de la Biblia, lo tengo que decir, después de Jesús, Moisés, me encanta la vida de este personaje. Vamos a hablar de Eliseo. Así que en Segunda de Reyes capítulo 2, resulta que nos presentan a dos personajes muy conocidos por nosotros, Elías y Eliseo. Elías ya estaba terminando su ministerio y a donde quiera que iba Elías, siempre Eliseo iba detrás. Elías era el director de una escuela que había fundado Samuel, y esa escuela se llamaba la Escuela de los Profetas. Así que Samuel la fundó, ahora Elías es el director, pero allí iba Eliseo siguiendo a Elías. Así que vamos a orar y continuamos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento queremos abrir tu palabra y pedimos permiso, pero también tu dirección. Que todo lo que diga este servidor sea guiado por tu Santo Espíritu y que a través de este mensaje todos los que estamos aquí podamos ser llenos del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a leer, acompáñenme allí en su Biblia, versículo 1. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y Elías, que Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. O sea que Eliseo no tenía la intención de despegarse de Elías. Dice el versículo, continúa diciendo, descendieron pues a Betel, salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? O sea que los profetas ya sabían que Dios tenía la intención de llevarse a Elías al cielo. Ya se les había mostrado que Elías iba a ser arrebatado. Y entonces les contesta Eliseo, lo sé, pero callad. O sea, en otras palabras, Eliseo les dijo, cierren la boca. Cállense que yo sé y me tengo que aguantar lo que va a pasar. Pero luego dice el versículo 4, Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y luego Eliseo le dice, pues no, lo siento, pero no, yo me voy detrás de ti. Le dice, yo me voy detrás de ti. Dice el versículo 6, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, le respondió Eliseo. Así que se fueron los dos, pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Y observe lo que va a hacer Elías. Elías tomó entonces su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. O sea que Eliseo estaba viendo de primera mano el poder que había en Elías. E incluso con ese manto, que el manto no era nada, pero lo que estaba en Elías era lo que tenía el poder, y era el poder del Espíritu Santo. Y cuando Elías golpea, se abren las aguas y ellos pueden pasar, como ocurrió con Israel en el Mar Rojo. Y entonces, cuando pasaron, dice el versículo 9, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti.
antes que yo sea arrebatado de tu lado. Ahora, hagámonos una pregunta a los que estamos aquí, o aquellos, si hay alguien escuchándonos en nuestro canal de YouTube. Hágase esta pregunta: ¿qué le hubiese pedido usted a Eliseo? A Elías. ¿Qué le hubiera pedido usted a Elías si Elías le hubiera dicho: pídeme lo que quieras que haga y yo lo haré antes de ser arrebatado? ¿Qué le hubiera pedido usted? Yo le hubiera pedido, en mi humanidad, que me revelara el número de Powerball de esta noche. Pues en mi humanidad yo le hubiese pedido eso. ¿Qué le hubiera pedido usted? La sanidad por un hijo, por una hija, por un padre, una madre, que le reviviera, le resucitara un hijo, una hija. ¿Qué le hubiera pedido usted a Elías en ese momento? Y Eliseo, lo único que le respondió fue: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Eliseo no pretendía la lotería, no pretendía tener dinero, no pretendía tener mansiones, no pretendía ni siquiera tener gente a su lado, no pretendía ningún privilegio. Lo único que quería Eliseo era una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Tanta era la pasión que tenía Eliseo por la obra de Dios, por la obra de ser profeta, que le pide a Elías una doble porción de lo que había en él. Ahora, ustedes conocieron la historia de Elías, quizás uno de los profetas, entre comillas, más importantes de la Biblia, a tal punto que Dios se lo llevó al cielo y se apareció en la transfiguración de Jesús, cuando Jesús se transfiguró en el monte y Jesús se reveló su divinidad. Recordarán ustedes la historia: aparecieron Moisés y aparecieron Elías delante de Jesús. O sea que Elías no era cualquier Jan Molina. Elías era alguien muy especial. Y Eliseo quería de ese espíritu, doble porción de lo que había en Elías, porque Eliseo tenía mucha pasión por la obra. En otras palabras, Eliseo quería hacer el doble de milagros que hacía Elías. Quería ayudar a la gente el doble de lo que hacía Elías. Eso era la pasión de Eliseo. Y entonces, el versículo 10 le dice a Elías: cosa difícil has pedido. Porque eso no estaba en manos de Elías, estaba en manos del Dios de Elías. Pero Elías le dice: si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Es decir, si te quedas conmigo hasta el último instante, si tienes fe y luchas, perseveras a estar a mi lado, como lo has estado haciendo durante tanto tiempo, el día que yo me vaya, si tú estás ahí, Dios te va a dar lo que estás pidiendo. Y cierto día, mientras iban caminando y ellos iban hablando, estaban hablando del partido de ayer y iban comentando qué le había parecido, la pelea ahí con los asirios, que la selección de Asiria le había ganado la selección de Israel. Y iban ahí comentando. De repente, dice que apareció un carro de fuego. Y en ese carro de fuego habían caballos de fuego. ¿Se imagínense la escena? De repente se abre el cielo y aparece un carruaje de fuego. Esa visión debió haber sido estremecedora. Y ese carruaje de fuego se acerca. Dice que los apartó a los dos y en ese carruaje de fuego subió Elías al cielo en un torbellino y Eliseo se quedó solo. Pero tanta fue la fe de Eliseo, tanta fue la perseverancia de Eliseo,
que Eliseo al ver esto, dice la Biblia, que se levantó, saltó lo más que pudo, agarró una parte de la ropa de Elías, antes de que Elías se fuera. Eliseo, creyendo que el poder de Elías estaba en el manto, le agarra el manto, le arranca el manto, lo rasgó por dos partes, dice el versículo 12, y entonces cuando ve el manto, lo levanta. Se fue a la orilla del río a ver si la promesa que dijo Elías se iba a cumplir. Agarra, versículo 14, toma el manto, golpea las aguas y dice Eliseo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando ellos se separaron. Y Eliseo entendió que la promesa se cumplió y ahora él tenía la doble porción del espíritu que tenía Elías en él. Y estaban allí los chismosos, estaban allí los hijos de los profetas, versículo 15. Y cuando ven lo que está sucediendo al otro lado del río, ellos dicen: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y ahora Eliseo sería el nuevo director, por así decirlo, de la escuela de los profetas, quien iba a llevar el ministerio de Elías. Y ahí empieza la historia de Eliseo. ¿Y por qué les digo que me gusta tanto la historia de Eliseo? Porque Eliseo lo único que quería era hacer la obra que hacía Elías, y necesitaba el espíritu que tenía Elías para hacer la obra. Era tanta la pasión que sentía Eliseo que él quería una doble porción para hacer la obra. Y resulta, mis amados, versículo 23. Vamos a leer el versículo, vamos a leer del 17 al 22, del 17 al 22 primero. Resulta, mis amados, que en Eliseo comienza a hacer su ministerio. Y dice el versículo 17: pero ellos lo importunaron tanto que, avergonzándose, dijo: enviadlos. Estaba hablando de unos siervos. Entonces enviaron a ellos los 50 hombres, quienes lo buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Cuando volvieron junto a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que os fuerais? Entonces dice, voy a leer bien. ¿No os dije yo que no fuerais? Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: mira, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Y dice Eliseo algo, dijo él. Cuando se la trajeron, Eliseo se fue hacia los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que pronunció Eliseo. Después de dividir el río en dos, el primer milagro que hace Eliseo es sanar las aguas con un poquito de sal. Ahora no me pregunte de qué tipo de sal era, yo no lo sé. Tal vez alguien diga: no era del Himalaya, no era kosher, no, yo no sé qué. Pero sanó. Luego, sigue la historia, versículo 23. Después Eliseo salió de allí hacia Betel, subía por el camino, cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: sube, calvo, sube, calvo. Hasta que Eliseo se estaba quedando peloncito, se le estaba cayendo el cabello. Y estos muchachos salieron a burlarse de Eliseo por lo que estaba sucediendo.
Y entonces miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Jehová. Ahora, yo quiero allí hacer un paréntesis porque en realidad no es que los maldijo, simplemente invocó el nombre de Jehová. Porque la palabra maldición en español siempre lleva connotaciones malas. Siempre es algo malo. Pero en realidad Eliseo no los está maldiciendo en la forma como nosotros conocemos. Él está simplemente invocando el nombre de Dios para que Dios se encargue de defender a su ungido. ¿Recuerdan que David siempre lo decía? Yo nunca me voy a meter con el ungido de Jehová. Y dice la Biblia que él entonces los maldice en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos por meterse con el ungido, por burlarse del ungido de Jehová. No sé cuántos jóvenes eran, pero dice que eran más de 40. 40 muchachos burlándose del ungido de Jehová. Luego la historia de él sigue al capítulo 3 y venimos al capítulo 4, y esta historia la estudiamos el sábado anterior cuando este servidor predicó la viuda y el aceite. Y entonces ahí vuelve y hace otro milagro, no lo vamos a leer porque ya la estudiamos, pero vuelve y hace otro milagro en el cual el aceite comienza a llenar todas las vasijas y terminó cuando se acabaron las vasijas. Sigue la historia de Eliseo. Ahí en el capítulo 4, quiero que me acompañen en la lectura, versículo 8 al 37, que es mucho para leer, pero vamos a leer unos poquitos versículos. Dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y una mujer importante que allí vivía le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces la mujer dijo a su marido: mira, yo sé que que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, un cuartito. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos, se quede en él. La mujer, con un corazón hospitalario, cuidando al siervo de Jehová. Aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. El criado la llamó, y cuando ella se presentó ante él, Eliseo dijo a Giezi: dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. Recuerden, era una persona importante esta mujer. Era distinguida en la sociedad. Así que ella le dice: yo soy muy reconocida, no necesito nada más. Entonces dice Giezi: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y dice entonces el versículo 14. Llámala, dijo Eliseo. El 14, perdón. Ella, dijo Giezi, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Él la llamó y ella se paró en la puerta. Entonces Eliseo le dijo: el año que viene por este tiempo sostendrás un hijo en tus brazos. Ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Al año siguiente, la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. O sea que Eliseo, lleno del Espíritu Santo, le da a esta mujer el regalo que ella tanto anhelaba. Ella no quería nombre en la sociedad, no quería conocer al rey. Ella lo tenía todo. Lo único que no tenía era un hijo. Y Eliseo le prometió que iba a tener un hijo. Tiempo después, el hijo de aquella mujer murió.
Y ella, bien entristecida, le dijo a Eliseo que para qué le dio un hijo si su hijo se iba a morir. Estoy resumiendo la historia para no leerla toda. Y entonces, Eliseo, al ver el dolor de aquella mujer, revivió a su hijo. Porque Eliseo tenía doble porción. Espíritu estaba en él. Seguimos en el capítulo 4, versículo 38. Versículo 38, vamos a leer de allí al 44. Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, halló una como parra montés y llenó su falda de calabazas silvestres. Regresó y la rebanó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que al comer ellos de aquel guisado, empezaron a gritar: hombre de Dios, hay muerte en esa olla, y no se lo pudieron comer. Entonces Eliseo dijo: traed harina. La esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no había ya ningún mal en la olla. Llegó entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y Eliseo dijo: dad a la gente para que coma. Su sirviente respondió: ¿cómo podré servir esto a 100 hombres? Pero Eliseo insistió: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces el criado les sirvió, ellos comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Ahora observen cómo sería el poder de Eliseo, que hizo un milagro similar al de Jesús. Multiplicó los alimentos. Vamos viendo o vamos comprendiendo el poder que había en Eliseo. Pero no termina la historia continúa. Capítulo 5. Y esta la vamos a resumir. No vamos a leer todo. Recuerdan que en el capítulo 5 aparece un hombre que se llamaba Naamán. Y que ese hombre tenía una enfermedad. ¿Qué tenía Naamán? Tenía lepra. ¿Y qué es la lepra? Una enfermedad de la piel, que son como unas llagas que se va comiendo la piel y la piel se va cayendo. Y entonces Naamán estaba enfermo. Y una niña que había sido llevada, una jovencita, allí a servir a Naamán, le dice que en Israel hay un profeta y que si él va donde el profeta le puede dar algún consejo. Y cuando él va y habla con el profeta, Eliseo le dice que lo único que tiene que hacer es meterse, sumergirse, zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y que si él hace eso, se va a sanar de la lepra. Ahora, entonces, ¿qué es lo que iba a sanar a Naamán? La fe que Naamán tuviera. La historia dice que Naamán se enojó. Porque habiendo tantos ríos bonitos, ¿por qué decirle que se sumergiera 7 veces en el río Trinity? Habiendo tantos ríos bonitos. Pero tal fue la desesperación de Naamán que se zambulló 7 veces. Y cuando salió limpio de la lepra. Naamán se fue a buscar al profeta para darle muchos tesoros. Y Eliseo le dijo: yo no quiero tu dinero. No quiero absolutamente nada. Y tristemente, siempre va a haber alguien que quiera el dinero por encima de la obra de Dios. Tristemente, siempre va a haber alguien. Y Giesi recibió el dinero.
y junto con el dinero recibió la lepra. La historia de Eliseo continúa. Capítulo 6. Estaban unos hombres trabajando y a uno de los hombres se le cayó al río un hacha. Y este hombre estaba desesperado porque el hacha no era suya y no tenía dinero para pagar el hacha. Así que el hombre desesperado no sabía qué hacer, y entonces los que estaban con él fueron y le contaron a Eliseo lo que estaba sucediendo. Y Eliseo, en ese detalle tan mínimo de un hacha que se hundió en un río, en ese detallito que para cualquiera de nosotros pasaría por encima, Eliseo, dice la Biblia, que cortó un palito, lo echó al río y entonces el hacha flotó. Ahora pregunto, sinceramente, ¿un hacha flota? ¿Qué hizo flotar el hacha? El espíritu que había en Eliseo. O sea que hasta en lo más mínimo, Eliseo tuvo cuidado de una persona. Algo mínimo como un hierro que se hundió o un acero que se hundió. La historia continúa, porque la historia sigue. Resulta, mis amados, que en el capítulo 6, versículo 8 en adelante, hay una de las historias más fascinantes también de la Biblia. Cuando el ejército enemigo está sitiando Israel, y ustedes recordarán que Giesi estaba súper asustado de lo que estaba pasando. Dice a Giesi que no tenga miedo, porque aunque el ejército enemigo es mucho, el ejército de Dios es más grande y más poderoso. Eliseo tenía tanta fe en que Dios los iba a proteger y los iba a cuidar, que Eliseo le dice y ora. Eliseo ora para que Dios le abra los ojos a Giesi, los ojos de la fe, y vea el poder de Dios. A pesar del numeroso ejército de los enemigos, Giesi abrió los ojos y Giesi vio un ejército como ninguno. El ejército de Jehová. Y resulta que los enemigos quedaron ciegos por lo que había sucedido en aquella historia. O sea, tanto era el poder de Dios en Eliseo que hasta en eso de darle fe a Giesi hacerlo y que Giesi pudiera ver el ejército de Jehová. Versículo 25 del capítulo 6 o 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo una gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Al pasar un día el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: ayúdanos, rey y señor mío. Él respondió: si no te salva Jehová, ¿con qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero del lagar? Y añadió el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, y esta historia yo no sé si usted la ha leído, pero aquí se la voy a repetir, a ver si nos estremece un poquito lo que está pasando. Esta mujer me dijo: trae acá a tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y nos los comimos. Al día siguiente yo le dije: trae acá a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. ¿Cuánto sería la hambruna en Israel? Que se estaban comiendo a sus propios hijos. Por allá la señora, no había almendra, se comieron hijos. Al otro día, versículo 7, después de la historia,
Eliseo salió a profetizar que habría abundancia en Samaria. A través de Eliseo, Dios llevó esperanza a Samaria. En el capítulo 8, en la historia, no estamos, obviamente, no podemos leer todo, solo les estamos haciendo un resumen. Está la historia cuando Eliseo le profetiza a Hazael que va a ser rey. Y aquella profecía se cumple. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 19. Resulta que Eliseo ya venía enfermo, ya venía muy débil. Y dice el versículo 19 que entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: de dar 5 o 6 golpes habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Versículo 20. Eliseo murió y lo sepultaron. Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Eliseo muere. El profeta de Dios, aquel que había pedido doble porción del espíritu de Elías, muere y lo entierran. Y lo que viene, yo sé que muchos lo han leído, pero es que cada vez que yo lo leo a mí me causa risa. De solo imaginarlo, a mí me causa risa. Observen lo que dice el versículo 21. Aconteció que cuando estaban unos sepultando a un hombre, cuando súbitamente vieron una banda armada. Estaban sepultando a uno que se había muerto, y mientras lo sepultaban, ven que viene una banda de delincuentes, de malos, de enemigos. Y en medio de ese desespero, dice ellos que arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Tiraron ese cuerpo allá donde estaba el cuerpo de Eliseo, y de repente, cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, ¿qué sucedió? Revivió y se puso en pie. Ahora ustedes imagínense el susto de los que los tiraron ahí al ver que el sujeto se levanta. Yo no sé ustedes, pero yo de imaginarme eso, causa risa. Me encantaría que lo animaran, que lo hicieran en un video, en una película. Sería muy interesante tener esa escena gráficamente. Queridos, tanto era el poder de Eliseo que incluso sus huesos aún estaban impregnados del Espíritu Santo. Eliseo le pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Y Elías le dijo que eso no le correspondía a él, sino que le correspondía a Dios. Fue tanta la perseverancia de Eliseo que Eliseo obtuvo doble porción del espíritu que había en Elías. Y Eliseo comenzó a hacer la obra, a sentir pasión por la obra de Dios. Y Eliseo fue y ayudó a una viuda. Eliseo ayudó a una mujer que no tenía hijos. Eliseo ayudó a la gente que tenía hambre y duplicó la comida. Sanó las aguas para que la gente pudiera tomar agua. Le ayudó a un hombre que había perdido un hacha para que ese hombre no se metiera en problemas. Le ayudó al general del ejército llamado Naamán para que ese hombre fuera sanado, aunque no era de Israel. Aunque no era judío, Eliseo le ayudó a aquel hombre que no tenía nada que ver con Israel y lo sanó. Eliseo no recibió el dinero que le ofrecía a ese hombre porque Eliseo sentía pasión por la obra de Dios. No buscaba lo suyo, no se buscaba llenarse a sí mismo. Él pidió una doble porción porque lo único que quería
repito, era hacer la obra de Dios. Y esa pasión llevó a que todo Eliseo estuviera lleno tanto del Espíritu Santo que aunque murió y su cadáver, sus huesos estaban ahí, seguían teniendo el Espíritu Santo. Ahora, ¿usted se imagina qué sería de su vida si estuviera lleno del Espíritu Santo como Eliseo? ¿Se imagina qué sería de su familia si usted estuviera lleno del Espíritu Santo? ¿Se imagina qué sería de la iglesia de Mesquite si usted y yo estuviéramos llenos del Espíritu Santo? Y después de leer la historia de Eliseo, la siguiente pregunta que yo les hago para que usted medite en su corazón, leyendo la historia de Eliseo, es: ¿cierto que a nosotros, como iglesia y como individuos, nos hacen falta muchas experiencias con el Espíritu Santo? Que cuando alguien dice, cuando se para aquí algún hermano o alguna hermana y pregunta, ¿alguien tiene algún testimonio para dar? Y se escucha un silencio sepulcral en la iglesia. ¿No es cierto que deberíamos de tener experiencias que contar con el Espíritu Santo? Yo quiero dejarle esta reflexión y para que usted llegue a su casa y vuelva y estudie la historia de de Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 2 hasta el capítulo 13. Estúdiela, analícela. Y si usted siente pasión por la obra de Dios, pídale a Dios una doble porción de su espíritu, para que usted pueda ayudar a alguien algo tan simple como un hacha. O que usted pueda ayudar a alguien tan simple, digo simple porque no es simple, pero como tener un hijo. Todo por tener doble porción del Espíritu. Es más, si usted aceptó a Jesús, usted lo aceptó, y usted dio testimonio público a través del bautismo de que aceptó a Jesús, usted ya tiene el Espíritu Santo. Lo único que tiene que hacer es dejar que el Espíritu Santo lo use a usted. Porque el Espíritu Santo no lo puede usar si usted no se lo permite. Recuerden que el aceite se acabó cuando se acabaron las vasijas. El Espíritu Santo llega hasta donde dice 1 Corintios 3:16 que somos nuestro cuerpo, nuestra mente es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora solo medite en eso. Si la iglesia de Mesquite todos estuviéramos llenos del Espíritu Santo, ¿qué sería? Vuelvo y le pregunto, de nuestra familia, ¿qué sería de esta ciudad si tuviéramos el Espíritu Santo? La buena noticia es que ustedes, creo yo, quieren estar llenos. Y si hay alguien aquí que quiera estar lleno y acepta, yo le voy a pedir que se ponga en pie, porque quiero tener una oración especial por aquella persona que quiera tener una doble porción del Espíritu Santo.